Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 41 Changes. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos ha pasado medio año. En la región noroeste del país de las aves, las montañas áridas permanecen sin cambios, al igual que la cueva donde Baishi ha estado inactivo durante los últimos 6 meses. La cueva en sí no ha cambiado mucho, aparte de algunos muebles simples que ahora ocupan un rincón, lo que agrega un toque de encanto mundano al ambiente que de otro modo sería austero. Sin embargo, Baishi no cejó en su práctica y evolución durante este tiempo. De hecho, debido a un equilibrio bien mantenido entre relajación y tensión, su progreso fue mucho más rápido de lo previsto. Y hoy marca el día para probar sus resultados. En el centro de la cueva, en la plataforma de piedra, Baishi estaba sentado con las piernas cruzadas, exhalando lentamente. Parecía pacífico, casi dormido. Sin embargo, esto fue simplemente una ilusión. En el momento en que abrió los ojos, un potente aura irradió de él, llenando la cueva con una palpable sensación de opresión. Aunque rápidamente lo controló, el poder era inequívocamente real. Sistema, muestra mi estado. Ordenó, con su tono mezclado con anticipación. Mientras hablaba, apareció ante él un panel translúcido que mostraba líneas de texto. Anfitrión Baishi edad 8, 66. 68. Atributos básicos. Fuerza. 17,5. 21,7. Agilidad. 19,2. 23,6. Constitución. 26, 1. 50, 0. Inteligencia. 25,3. 40,5. Mejoras especiales. Afinidad chakra. Agua sexto 7,8%. Tierra sexto 8,5%. Liberación de madera V 50,5%. Resistencia mental V11, 2%. V25, 1%. Mejora de la percepción espacial cuarto 92, 5%. V0, 1%. Autosuficiente segundo 56, 2%. IF 17, 5%. Mejora de 5 sentidos y 16,8%. Y 45,3%. Adaptabilidad de la celda tercero 0,1%. Resistencia a la toxina segundo 25,5%. Estado normal. None. Baishi ignoró los atributos generales y se centró intensamente en la sección estado normal, que había sido eliminada. Dejó escapar una carcajada jajaja. Finalmente está resuelto. En ese momento, una ola de alivio lo invadió, recordando la liberación que sintió cuando escapó de la jaula atrapadora del tejido radicular. Aunque todavía podía percibir la existencia del sello para erradicar los problemas de la lengua, ya no lo mantenía cautivo. Con la muerte del lanzador, Danzo, la maldición pronto se levantaría por completo. Cuando finalmente se relajó de esa euforía, Baishi centró su atención en la sección atributos básicos. Como sospechaba, mejorar significativamente su condición física le había permitido liberarse de las limitaciones impuestas por el sello de la lengua. Durante el último medio año, su constitución casi se había duplicado, pasando de 26,1 a 50,0 exactamente como esperaba. Esta mejora también extendió su esperanza de vida en 2 años, aumentando su límite superior de 66 a 68. Sin embargo, a medida que su constitución se disparó, también lo hizo su energía física. Para mantener el equilibrio entre el cuerpo y la mente, desvió parte de esa energía para mejorar su inteligencia. En consecuencia, durante los últimos 6 meses, su inteligencia aumentó aproximadamente 15 puntos a 40,5, aunque no tan dramáticamente como su constitución. Sus ganancias en Strength y Agility también mejoraron, situándose ahora en 21,7 y 23,6, respectivamente. ¿Qué significa esto? Normalmente, un Jonin entrenado físicamente puede alcanzar niveles de Strength y Agility de alrededor de 20 con la ayuda de chakra. Por lo tanto, Baishi podría igualarlos únicamente a través de estos atributos. Si se tienen en cuenta sus notables constitución y inteligencia, derrotar a esos oponentes estaría lejos de ser un desafío. Revitalizado y vigorizado, Baishi luego cambió su enfoque a la sección mejora especial.
Gracias al crecimiento considerable de Constitution, el potencial de su World Release se desbloqueó aún más, lo que permitió que su abundante energía vital elevara su self-healing de segundo 56,2% a cuarto 17,5% a aumento significativo en las capacidades curativas de su cuerpo. Además, el impulso en inteligencia provocó un inmenso crecimiento en su Five Senses Enhancement, elevándolo en casi 30 puntos porcentuales dentro del nivel. En cuanto a Spatial Perception Enhancement, hizo algunos esfuerzos para elevarlo de cuarto 92,5% a V0,1%. Esta mejora también transformó su técnica del dios del trueno volador. En primer lugar, el alcance de las marcas de percepción se amplió de 5 a 10 kilómetros. En segundo lugar, el número de etiquetas a las que podía fijar simultáneamente aumentó de 10 a 15. Sin embargo, en cuanto a la competencia, dado que su agility solo aumentó 4 puntos, su velocidad de reacción nerviosa experimentó una mejora mínima. La técnica Flying Thunder God se volvió más suave, pero se mantuvo alejada de la efectividad óptima que deseaba. Por lo tanto, Baishi decidió cambiar ligeramente su enfoque hacia la mejora de agility con el objetivo de elevar su mental resistance, para abordar sus deficiencias con la técnica Flying Thunder God de manera integral. Era indiscutible que, en esta etapa, su medio más fuerte de supervivencia seguía siendo la técnica del dios del trueno volador. Sin duda, invertir tiempo y energía en esto fue prudente. Justo cuando estaba a punto de embarcarse en su siguiente ronda de evolución, el suelo debajo de él temblaba violentamente. De repente, la tierra tembló, grandes trozos de tierra y roca cayeron desde arriba y aparecieron grietas en el terreno circundante. La expresión de Baishi se endureció. Utilizando sus 5 sentidos completamente funcionales, detectó la presencia de varias docenas de auras ninja invadiendo su dominio. Oye. ¿Por qué nadie puede dejarme crecer en paz? Murmuró exasperado. Sin demora, completó una serie de sellos manuales y fundió su ninjutsu. Liberación de madera Uodingotual. Lingotes de madera surgieron del suelo, formando una cúpula que lo protegió en un instante. Es hora de cambiar el enfoque fuera de la cueva. Decenas de ninjas de piedra, liderados por Wang Tu, avanzaron corriendo con la intención de llegar al campo de batalla a más de 10 kilómetros de distancia. Justo cuando se acercaban a las montañas áridas, el perspicaz ninja en sus filas sintió un aura formidable cerca. Aunque fugaz, esta presencia no pasó desapercibida. Rápidamente alertó a sus camaradas. Hay alguien delante. Haciendo caso a la advertencia, Wang Tu ordenó rápidamente a su equipo que se detuviera. Después de algunas consultas, confirmaron que no era una ilusión. Para prevenir cualquier posible emboscada, recurrió a realizar el ninjutsu. Estilo tierra técnica de colapso de montaña. Cuando su ninjutsu se activó, la montaña árida tembló, se agrietó rápidamente en su superficie mientras el suelo temblaba bajo sus pies. En esencia, el enfoque de Wang Tu fue sencillo y eficaz. Si los emboscadores acecharan, esta táctica ciertamente los descubriría. Sin embargo, la pregunta seguía siendo ¿dónde estaba la emboscada? El poderoso aura detectada por el perspicaz ninja simplemente se originó a partir de la liberación del chakra de Baishi después de su sesión de entrenamiento y el levantamiento del sello de la lengua. Baishi había controlado rápidamente este aumento, pero ya era demasiado tarde para que Iwa Ninja ya hubiera tomado nota. Esta situación podría fácilmente verse como un malentendido de principio a fin, pero ni Iwagakure ni Baishi la verían así. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 42 Intelligence. Al mirar las rocas derrumbadas frente a él, Wang Tu le preguntó al ninja de la percepción a su lado Mitsui, ¿encontraste algo? Mitsui cerró los ojos, maximizando su percepción. Después de un momento de cuidadosa exploración, respondió lo encontré. Es extraño, parece que en realidad solo hay una persona, ¿eh? ¿Qué ocurre? Oh, no, la otra parte saldrá. Sintiendo el pánico en el tono de Mitsui, Wang Tu inmediatamente gritó todos escuchen, escóndese inmediatamente. Al escuchar esto, docenas de rock ninjas demostraron una habilidad excepcional. En un abrir y cerrar de ojos, se dividieron en más de una docena de equipos y se escondieron detrás de varios refugios. En ese momento, un dragón gigante de color verde oscuro surgió del suelo, apartando la tierra y las rocas, mirando a la gente de abajo como un dios descendiendo a la tierra.
Las pupilas de Wang Tu se dilataron mientras miraba al dragón de madera que tenía delante. Él murmuró: ¿es esto? ¿Liberación de madera? En un instante, recordó información que la aldea había obtenido hace meses. Un niño nacido en Konoha heredó la capacidad de liberación de madera del primero Kage, Hashirama Senju. Por alguna razón, había abandonado Konoha, lo que llevó a Konoha Anbu a buscarlo por todo el mundo. Inspirado por la reputación del dios del mundo ninja, Iwagakure también había invertido un esfuerzo sustancial en localizarlo. Sin embargo, el niño parecía haber desaparecido y no se encontraron noticias. Originalmente, Wang Tu había asumido que el niño fue capturado por Anbu de Konoha y escondido, pero nunca esperó encontrarlo aquí. Como hijo del tercer Tsuchikage, Onoki, Wang Tu conocía bien los secretos del mundo ninja y entendía el inmenso poder que ostentaba Hashirama Senju. Aunque la misma habilidad podría producir efectos muy diferentes en diferentes manos, no se atrevió a apostar a que Baishi no se convertiría en el próximo Senju Hashirama, ni tampoco Iwagakure. En este caso, no debemos dejar escapar esta oportunidad. Incluso si no podemos capturarlo, debemos eliminarlo. Con ese pensamiento en mente, Wang Tu hizo un gesto con su mano derecha detrás de su espalda, indicando a todos que se prepararan para la acción. Al mismo tiempo, Baishi salió arrastrándose de la cabeza del dragón de madera, miró a la gente de abajo y frunció el ceño. La situación parecía diferente de lo que esperaba. Había anticipado que incluso si los que lo atacaran no fueran de la organización Root, al menos serían ninjas de Eden Mist Village. Después de todo, estas eran las dos únicas fuerzas que le guardaban rencor. ¿Qué pasa con estos ninjas de Iwagakure? Baishi reflexionó. Antes de que pudiera reflexionar más, los Iwa ninjas lanzaron su asalto. Decenas, si no cientos, de shurikens volaron por el aire hacia él, cada uno con etiquetas detonantes que brillaban con fuego. Al ver esto, Baishi no se contuvo. Pensándolo bien, controló al dragón de madera y giró su cola para contrarrestar el ataque. Gracias a su rápido desarrollo físico y 6 meses de riguroso entrenamiento, su límite de chakras se había más que duplicado. Ahora era aproximadamente 15 veces más que un Jonin común y corriente. Con un amplio chakra a su disposición, ya no tenía reservas mientras realizaba ninjutsu. Así, el dragón de madera convocado por World Release World Dragon Technique era casi un 50% más grande que antes, extendiéndose unos impresionantes 30 metros de longitud. Con un poderoso movimiento de su cola, los shurikens se desviaban fácilmente. Mientras las explosiones de los talismanes detonantes iluminaban el cielo, las ondas de choque de las explosiones golpearon a todos, dejándolos momentáneamente desorientados. Aprovechando el caos, Baishi dirigió la cola del dragón para que se estrellara hacia los Iwa ninjas de abajo. Era evidente que el equipo de apoyo de Wang Tu estaba formado por ninjas de élite. En lugar de entrar en pánico, se organizaron tranquilamente bajo líderes experimentados y ejecutaron colectivamente ninjutsu. Estilo tierra muro de flujo de tierra. De nivel B. En un instante, fuertes muros de tierra surgieron del suelo, formando una barrera. La cola de dragón de Baishi atravesó casi 10 paredes en rápida sucesión, pero finalmente encontró detenido su asalto. Sin inmutarse, Baishi controló al dragón de madera para continuar su bombardeo. A pesar de la ventaja numérica de la fuerza contraria, no era posible que bloquearan sus ataques para siempre. Un solo error de su parte podría conducir al desastre. Baishi sabía que tenía tiempo de su lado. Sin embargo, en ese momento, 2 enormes rocas hemisféricas se levantaron del suelo, encerrándolo a él y al dragón de madera. Sintiendo la fuerza opresiva que lo contenía, Baishi frunció ligeramente el ceño y rápidamente buscó en su memoria el ninjutsu correspondiente. Pronto, apareció en su mente un nombre ninjutsu de nivel B, estilo de la tierra técnica del suelo de montaña. No fue difícil de aprender, pero consumió una cantidad significativa de chakra. Un ninja capaz de ejecutar esta técnica no puede ser un jugador desconocido, pensó para sí mismo mientras escaneaba el grupo de rogue ninjas que se encontraba debajo. Su mirada rápidamente aterrizó en un ninja de mediana edad con una nariz bulbosa. ¿Lo es? Baishi reconoció al hombre. Como hijo del tercer Tsuchikage, Onoki, Lois estaba documentado en los registros de la organización Root y su apariencia coincidía perfectamente. Ya basta, este no es un ninja cualquiera. Después de todo, esta es una técnica capaz de reprimir a las bestias con cola. No se podría haber enseñado tan fácilmente, reflexionó Baishi sombríamente.
Independientemente de la identidad del oponente, dado que lo había atacado, Bai Shi no tenía intención de contenerse. Con ese pensamiento en mente, instantáneamente le arrojó 3 kunai aloes. Cada kunai llevaba la marca de su técnica del dios del trueno volador. A diferencia de Konoha y Eden Mist Village, donde este último tenía una inteligencia limitada sobre él, conocían su habilidad World Release pero desconocían su dominio de la técnica del dios del trueno volador. Esta información era lo que la mayoría de las fuerzas habían sabido. La razón fue que la fuente de su inteligencia procedía de Konoha. Debido a una recompensa otorgada por Eden Mist Village, la existencia de Bai Shi se había vuelto difícil de ocultar, especialmente dada la marca distintiva que se parecía a un ninja de Konoha. En consecuencia, todas las fuerzas interesadas dirigieron sus investigaciones hacia Konoha. Cuando Sarutobi Hiruzen se dio cuenta de que el asunto no se podía ocultar, filtró deliberadamente cierta información sobre Bai Shi mientras ocultaba el hecho de que poseía la técnica del dios del trueno volador. Hiruzen hizo esto no en beneficio de Bai Shi sino para evitar que cayera en manos de fuerzas hostiles. Si no tuvieran un conocimiento avanzado de la capacidad de Bai Shi para utilizar la técnica del dios del trueno volador, sus posibilidades de capturarlo directamente serían extremadamente escasas. Inicialmente, Hiruzen no esperaba que esta información permaneciera oculta por mucho tiempo. Sabía que en el momento en que Bai Shi lo usara, su secreto esencialmente quedaría expuesto. Simplemente pretendía ganar algo más de tiempo para los Anbu. Sin embargo, después del enfrentamiento con la organización Root, Bai Shi se había ocultado también que no solo otras fuerzas no pudieron encontrarlo, sino que ni siquiera Konoha pudo localizarlo. Este descuido permitió que la información permaneciera sin descubrir hasta ahora. Sin embargo, en lugar de retirarse con la técnica, Bai Shi decidió emplearla de manera ofensiva. Al igual que escapar, usarlo para atacar también tenía un elemento sorpresa. Al igual que ahora, Wantu no había considerado ni por un momento que Bai Shi podría utilizar la técnica del dios del trueno volador, lo que lo llevó a elegir el método más predecible para evadir. Mientras tanto, mientras canalizaba su energía para reprimir al dragón de madera, no tenía capacidad adicional para defenderse de 3 kunai que representaban poca amenaza inmediata. Esta falta de concienciación sin duda tendría un alto precio. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 43 New Novel Botane. ¿Qué nueva novela te gustaría que te tradujera a continuación? Cuéntamelo, aquí están las opciones. Puedes compartir tus preferencias, ya sea que disfrutes de una historia en tonos oscuros, una historia alegre sobre la vida o incluso un harem. No dudes en comentar el párrafo y cuéntame tus pensamientos. Vota aquí. 1. Una pieza, 2. Naruto. 3. Blanqueador, 4. Cazador X Cazador, 5. Asesino de demonios, 6. Pokémon, 7. Impacto de Genshin, 8. Harry Potter, 9. Señor Zombie vampiro tío 9 10 Link Tierra, 11 Destino, 12 Ultra Hombre, 13 Yu-Gi-Oh! 14 Un hombre de puñetazos. 15 Otros Weblink una novela de cultivo o algo así, puedes votar durante 3 días. Después de eso, comenzaré a traducir la novela, que tarda unos 2 días en completarse Few Chapters. En total, pasarán 5 días antes de que la nueva novela esté lista. Comentario 19 Comentario. Votar 1 izquierda Chapter 44 Chapter 43 Escape. Entre 2 enormes rocas, Bai Shi estaba parado encima del dragón de madera, mirando al indefenso Wantu. Giró la cabeza para evadir por poco a un kunai entrante y una sonrisa se enroscó en las comisuras de su boca. Preocupado porque se había filtrado su información, evaluó la situación y se dio cuenta de que había estado pensando demasiado. Si ese fuera el caso, las cosas serían mucho más sencillas. Cuando el kunai voló hacia el punto ciego de la visión de Wantu, Bai Shi activó silenciosamente la técnica del dios del trueno volador y, en un instante, su figura desapareció del lugar. Al ver esto, Wantu quedó desconcertado. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, escuchó el ansioso grito de Mitsui Capitán, tenga cuidado. Junto con la advertencia llegó una abrumadora sensación de fatalidad inminente y el familiar chakra de Bai Shi, ahora colocado detrás de él. Peligro. Vas a morir. El corazón de Wantu se aceleró ante la idea de una muerte inminente. Ante esta crisis de vida o muerte, ya no le importaba mantener su ninjutsu.
En cambio, rodó hacia un lado, intentando evadir la presencia letal detrás de él. Sin embargo, a los ojos de Bai Shi, todo esto se desarrolló en cámara lenta. Cuando apareció en el punto ciego del oponente, el resultado ya estaba decidido. Una púa de madera surgió de la mano de Bai Shi y penetró directamente hacia el corazón de Wang Tu. Justo cuando la púa de madera estaba a punto de golpear, un kunai disparó hacia el templo de Bai Shi desde un costado. Mirando por el rabillo del ojo, Bai Shi reconoció al que había arrojado el kunai como Mitsui, el perspicaz ninja que había advertido a Wang Tu antes. ¿Ninja perceptivo?, pensó Bai Shi, discerniendo instantáneamente el tipo de amenaza que representaba. Solo un ninja perspicaz podía emitir una advertencia e iniciar un ataque en el momento en que se teletransportaba. Al observar el kunai dirigido a su punto vital, Bai Shi se burló interiormente. ¿Crees que puedes atacarme para salvar a tu capitán, eh? Jeje. Con una ligera inclinación de la cabeza hacia atrás, Bai Shi evitó un golpe fatal, aunque el kunai le rozó la frente, dejando un corte profundo. Wang Tu, que había estado medio en cuclillas en el suelo, de repente sintió un dolor agudo cuando la púa de madera de Bai Shi le atravesó la espalda. Si bien el kunai de Mitsui había distraído a Bai Shi, impidiéndole golpear con precisión la espalda de Wang Tu, la lesión seguía siendo grave. Liberación de madera técnica de injerto. Bai Shi ordenó canalizar el chakra sin necesidad de sellos manuales para ejecutar este cruel ninjutsu. La espina de madera incrustada en el cuerpo de Wang Tu creció salvajemente, dividiéndose en innumerables ramas. En un instante, estas ramas irrumpieron en su piel, perforando completamente su cuerpo desde dentro. Si se hubiera podido tratar la lesión inicial causada por la púa de madera, esta nueva lesión no requería tal intervención. Líder del equipo. Lo es. Los gritos de los Rogue Ninjas resonaron de horror cuando presenciaron la espantosa escena, sintiendo un escalofrío sobre ellos. Todo sucedió dentro de un latido del corazón. Cuando comprendieron lo que había sucedido, Wang Tu ya estaba sin vida. ¿Cómo no podrían estar aterrorizados? Sin embargo, a pesar de su miedo, los Rogue Ninjas avanzaron para atacar a Bai Shi. Con los Rogue Ninjas corriendo hacia él con ojos salvajes, Bai Shi no mostró piedad. Lanzó varios kunai, evitando hábilmente sus ataques y eliminando a varios de ellos en el proceso. Al presenciar el brutal asalto de Bai Shi, los ninjas de Iwagakure, que habían estado al borde de la furia, recuperaron el sentido y finalmente organizaron un contraataque coherente. Desafortunadamente, con World Release a su disposición, complementado con la movilidad otorgada por la técnica Flying Thunder God y su condición física superior, Bai Shi no tenía miedo del cerco. De hecho, los numerosos Rogue Ninjas le proporcionaron más espacio para maniobrar. En combate cuerpo a cuerpo, a menudo usaba a sus oponentes como peldaños, dejando sobre ellos la marca del dios del trueno volador. Inicialmente, los Rogue Ninjas no notaron nada inusual. Sin embargo, cuando Bai Shi derribó a varios de sus camaradas, finalmente se dieron cuenta. Esta comprensión no revirtió su suerte. En cambio, generó sospechas entre las fuerzas de Iwagakure. Cuando el enemigo podía aparecer junto a un compañero para apuñalarlo, ¿cómo podía existir la confianza? Esas dudas no pueden aliviarse con meras garantías. Gracias a la manipulación deliberada de Bai Shi, la batalla rápidamente se convirtió en un caos. Nadie sabía de qué lado tenían marcas, lo que obligaba a todos a mantener la distancia. La perspectiva de ganar una batalla en la que no hubiera confianza entre los aliados parecía sombría. Persistieron en lugar de retirarse solo porque todavía tenían un compañero de equipo que podía contener ligeramente a Bai Shi. Al observar a los ninjas Iwagakure a su alrededor, que ahora estaban en alerta máxima entre sí, Bai Shi sonrió con satisfacción. Activó la técnica del dios del trueno volador una vez más, desapareciendo en un instante. Cuando desapareció, el ritmo cardíaco de los Iwagakure ninjas circundantes se aceleró instintivamente. Shuichi. Mitsui llamó de repente. En ese mismo momento, Bai Shi reapareció detrás de un ninja Iwagakure, pero mientras se preparaba para atacar, docenas de shurikens volaron hacia él. Claramente, Mitsui no solo estaba advirtiendo a su compañero de equipo Shuichi sino también indicando la dirección de Bai Shi a los demás. Como ninja perspicaz excepcional, Mitsui siempre señalaba la ubicación de Bai Shi de inmediato. Sin embargo, ahí fue donde su perspicacia llegó a sus límites. Eso es todo. Bai Shi murmuró para sí mismo, ignorando a los shurikens entrantes y al ninja junto a Shuichi.
Volvió a activar la técnica del dios del trueno volador. Al instante, se materializó junto a un ninja Iwagakure llamado Kanara Xiangian, que estaba cerca de Mitsui. Al ver a Baishi tan cerca, el corazón de Mitsui cayó. Gritó el nombre de Kanara Xiangian e instintivamente se hizo a un lado. Lo que Mitsui no se dio cuenta fue que un kunai perteneciente a Baishi se alojó en el suelo más adelante. En el siguiente latido del corazón, la figura de Baishi volvió a brillar, apareciendo justo frente a Mitsui. El kunai en su mano se precipitó hacia la garganta de Mitsui, alcanzando la verdad. La sangre brotó mientras Mitsui se arrugaba hasta el suelo, sin vida. Su caída destrozó todo el coraje que tenían los ninjas Iwagakure restantes para continuar la lucha. Con miradas aprensivas intercambiadas entre ellos, los ninjas Iwagakure se retiraron apresuradamente en todas direcciones. Al ver esto, Baishi dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque parecía sereno durante la batalla, en realidad estaba pisando una delgada línea. El uso continuo de la técnica del dios del trueno volador había agotado en gran medida sus recursos mentales. Después de todo, mantener la conciencia del caótico campo de batalla, analizar las intenciones de los enemigos y seleccionar los momentos adecuados para atacar no eran tareas triviales. Además, su experiencia de combate siguió siendo limitada. Si no fuera por la poderosa técnica del dios del trueno volador, es posible que no hubiera soportado el asalto de docenas de rogue ninjas de élite. Al inspeccionar las heridas en su cuerpo, Baishi pensó poco en ellas. Con la autocuración de nivel 4, estas heridas eran intrascendentes. Se curarían en breve, sin dejar cicatrices. De pie en su lugar, Baishi se centró en las marcas que había dejado atrás, que ahora se estaban distanciando cada vez más. Después de algunas deliberaciones, decidió no seguir adelante. La técnica del dios del trueno volador no se disipó fácilmente, e incluso si los ninjas Iwagakure escaparon de regreso a su aldea, Baishi confiaba en poder localizarlos más tarde. Además, mantener cerca a estos rogue ninjas algún día podría resultar útil. No había necesidad de eliminarlos a todos. Con eso en mente, Baishi desvió su atención de Iwagakure que huía y comenzó a limpiar el campo de batalla. Sin una organización que le proporcionara apoyo logístico, tendría que valerse por sí mismo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 45 Chapter 44 de Materis Overnian Leaving. Fuera de la montaña árida. Borde del campo de batalla. Al mirar el botín esparcido por el suelo, Baishi frunció el ceño. ¿Cómo puedo llevarme todo esto? Aunque no tenía sentimientos particulares acerca de matar a Wang Tu, el hijo del tercer Tsuchikage Onoki, entendió que si quería evitar enfrentar una persecución implacable en el futuro, necesitaba mantener un perfil bajo. En ese caso, cargar con grandes fajos de botín definitivamente no era una opción viable. En cuanto al rollo de sellado, era difícil conseguir artículos tan raros, especialmente en tiempos de guerra. Ni siquiera su propio rollo de sellado podía albergar tanto tesoro. Sería bueno tener un anillo espacial. ¿Un anillo espacial? La idea de un anillo espacial hizo que la mente de Baishi deambulara. No había duda de que los anillos espaciales no existían en el mundo ninja. Por lo tanto, si quisiera uno, tendría que crearlo él mismo. Para crear un anillo espacial, necesitaba acceder a un espacio alienígena o anclar uno. Puede que al mundo ninja le falten muchas cosas, pero abundaban los espacios alienígenas. Tomemos como ejemplo las bestias convocadas. Cada bestia convocada, incluso con un trasfondo modesto, normalmente reside en su propio espacio dimensional, lo que las convierte en excelentes recursos para lo que necesitaba. Baishi consideró cómo separar estos espacios y concluyó que las técnicas de sellado serían un buen enfoque. Con los sellos adecuados, podría crear un canal que se conectara con la realidad. Lo primero que pensó fue en las bestias que invocaban. El contrato de invocación permitía a los ninjas y a las bestias convocadas atravesar entre sus respectivos reinos. Sin embargo, el problema con la citación era que requería sangre, lo que planteaba un problema. En segundo lugar, Baishi contempló la técnica del rayo del dios trueno volador. Esta técnica era un ninjutsu de barrera espacio-temporal que abría una brecha espacial para teletransportar objetos. Sin embargo, Baishi no estaba seguro de si esta brecha espacial podría conectarse con otro espacio. Si pudiera, las cosas serían mucho más sencillas.
De lo contrario, tendría que idear otros medios. Mientras Baishi reflexionaba, continuó recogiendo y sellando parte del botín en su pergamino. Después de ordenar, realizó ninjutsu de escape de tierra, enterrando todos los cuerpos bajo tierra. Una vez completado esto, alteró su apariencia y abandonó el campo de batalla. Para evadir cualquier persecución, utilizó la técnica del dios del trueno volador varias veces seguidas, atravesando la mayor parte del territorio del reino de los pájaros hasta que ya no pudo sostener su chakra. El país de las aves. En un pequeño pueblo, Baishi deambulaba por las calles, contemplando las puertas cerradas que bordeaban ambos lados. Hace apenas unos meses había venido aquí para conseguir suministros. En aquel entonces, el lugar había sido relativamente próspero. Ahora, sin embargo, apestaba a desesperación. La razón de este marcado declive fue simple: la guerra en el mundo ninja se había extendido a este lugar. Con Sand Village e Iwagakure liderando la carga junto a sus naciones vasallas, se había iniciado una guerra dentro de la Tierra de los Aves, destrozando la paz de esta pequeña nación. Incluso si el desafortunado encuentro con Wantu no hubiera ocurrido, Baishi probablemente se habría marchado apresuradamente. No tenía ningún deseo de verse envuelto en las complejidades del mundo ninja por el momento. En cambio, planeaba dirigirse directamente al mar y encontrar una isla deshabitada para sobrevivir. A pesar de que su fuerza actual era formidable, todavía estaba lejos de ser invencible. Sin alcanzar un nivel de supremacía en el mundo ninja, no había necesidad de desperdiciar energía en conflictos innecesarios. En el mundo ninja, no importa qué acciones se tomen, sin suficiente fuerza que los respalde, en última instancia, todo resultaría inútil. Si realmente detestaba este mundo, simplemente podría esperar hasta volverse invencible. En ese momento, quien se atreviera a oponerse a él sería tratado rápidamente. ¿No era mucho más atractivo? Con ese pensamiento, la expresión de Baishi se aligeró. Después de conseguir algunos suministros, salió de la ciudad y se dirigió hacia la frontera del país de las aves. Como pequeña nación ubicada entre los reinos del viento y la tierra, el reino de los pájaros no tenía acceso directo al mar. Así, para llegar al océano solo había dos rutas posibles. Una era entrar en la tierra de la tierra y viajar hacia el norte para llegar al mar. Claramente, Baishi no elegiría esta opción, especialmente después de matar al hijo del ministro de Defensa. Deambular por su territorio era una forma segura de cortejar la muerte. Por lo tanto, a Baishi solo le quedaba un camino por recorrer. Eso fue para ingresar a la Tierra de la Lluvia a través de la frontera oriental del país de las aves, atravesar la Tierra de la Lluvia hacia la Tierra de la Hierba, y finalmente entrar en la Tierra de Taki por su frontera norte, donde encontraría una salida al mar. Una vez allí, podría deleitarse con la libertad del cielo de elevarse como un pájaro y del mar para que salten los peces. La advertencia fue que Rain Country, Grass Country y Buttertrap Country eran campos de batalla actuales para las principales aldeas ninja, por lo que la precaución era esencial. Sin embargo, con su liberación de madera, transformación de madera y la técnica del dios del trueno volador, Baishi confiaba en su capacidad para navegar por este camino de la muerte. Al mismo tiempo. La tierra de la tierra. Pueblo de Iwagakure. Acompañado por el estridente grito de un águila heralda gris se abalanzó sobre el edificio Tsuchikage. Momentos después, se entregó a Onoki una pieza de inteligencia descifrada del escuadrón de códigos. Al leer la información, Onoki se levantó abruptamente y su expresión se oscureció. No estaba claro si se debió a la impactante noticia o simplemente al movimiento repentino que le causó malestar en la espalda. Después de un momento, Onoki volvió a sentarse con cuidado. Con casi 60 años y habiendo experimentado muchos altibajos, Onoki permaneció sereno incluso cuando se le informó de la muerte de su último hijo. Sin embargo, ahora, debajo de este exterior tranquilo hervía a fuego lento un potente deseo de venganza. El objetivo de esta ira no era otro que Baishi. Era innegable que la muerte de Wantu influyó en la intención asesina de Onoki hacia Baishi, pero de ninguna manera fue el único factor. Como Tsuchikage, Onoki priorizó sobre todo los intereses de Iwagakure. Vengar la muerte de su hijo fue secundario. El verdadero problema en cuestión era el valor de Baishi, más específicamente, su valor para Konoha. La inteligencia actual reveló que Baishi no solo poseía World Release sino que también dominaba la técnica del dios del trueno volador.
A la tierna edad de 8 años, había derrotado decisivamente a un grupo de más de una docena de ninjas de nivel medio y alto. Aunque esta capacidad se debía a una falta de inteligencia por parte del enemigo, no debía subestimarse. Onoki no podía comprender cuán poderoso sería Baishi si maduraba más. Si habían pasado 6 meses antes, cuando se enteró por primera vez de Baishi, el mayor temor de Onoki era que este niño pudiera convertirse en el próximo Senju Hashirama. Ahora estaba convencido de que mientras Baishi no muriera joven, podría convertirse en una figura fundamental capaz de influir en todo el mundo ninja. Esto era algo que Iwagakure no podía permitirse el lujo de aceptar. Aunque la información existente sugería que Baishi no se llevaba bien con Konoha, después de todo había heredado God Release del First Hokage. Esta conexión hacía que no estuviera claro si podría cambiar de lealtad en el futuro. Por lo tanto, Baishi debe eliminarse en todos los costos. Con este pensamiento, Onoki rápidamente ordenó caza. Estoy aquí. Un ninja enmascarado apareció en silencio. Reúna a los miembros del equipo de demolición y busque el paradero de Tree, ordenó Onoki. El nombre en clave árbol se refería a Baishi, un nombre dado por Sarutobi Hiruzen en un intento de engañar al enemigo y ofuscar información. Ni Danzo, Orochimaru ni Sarutobi Hiruzen conocían el verdadero nombre de Baishi. En todo el mundo ninja, solo el propio Baishi sabía que esta era efectivamente su verdadera identidad. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 46 Old Fanfiction. Este es mi antiguo fanfiction, si quieres, puedes leerlo, lo escribí hace 5 o 6 años, así que no tenga mucho aspecto. Si quieres más capítulos para fanfiction, puedo empezar a escribirlo de nuevo. Jiraiya el sabio jugador Jiraiya siempre soñó con convertirse en un gran ninja, pero nunca imaginó que su vida se convertiría en un juego real. Una fatídica mañana, se despierta con una interfaz brillante, completa con estadísticas, habilidades y misiones que prometen guiarlo hacia la grandeza Ordom. Armado con el misterioso Gamer System, el travieso huérfano de pelo blanco se propone convertir su caótico entrenamiento en una verdadera leyenda. Desde pasar sigilosamente a los prodigios de su equipo, Orochimaru y Tsunade, hasta dominar técnicas prohibidas, Jiraiya se da cuenta de que el sistema no es solo un código de trampa, sino que es un arma de doble filo. Con cada nivel ganado, lo que está en juego aumenta y los desafíos se vuelven más mortales. Surgen amenazas sombrías, se desmoronan verdades ocultas sobre el mundo ninja y Jiraiya descubre que el fracaso no es solo una opción, sino una sentencia de muerte. A medida que aumenta la presión, Jiraiya debe superar sus límites, forjando vínculos inquebrantables y desentrañando los secretos del modo sabio para enfrentarse a enemigos que amenazan todo lo que aprecia. Pero Gamer System no viene con una guía y una elección equivocada podría costarle todo. En un mundo de rivalidades, traición y peligros indecibles, ¿puede Jiraiya subir de nivel lo suficientemente rápido como para convertirse en el legendario sabio Sapo y proteger el futuro del mundo Shinobi? ¿O el juego terminará antes de que tenga la oportunidad? Entra en el viaje incalculable de Jiraiya, donde el humor se encuentra con el peligro y cada movimiento importa en su lucha por moldear su destino y el de las generaciones venideras. Chapter 47 Chapter 45 de Mantis Stalks de Cicada, una Warriors de Oriole. Capítulo 45 La mantis acecha a la cigarra, sin darse cuenta del oropéndola una semana después, en el terreno de las cascadas. En el puerto marítimo del norte, Baishi llegó sano y salvo después de un largo y agotador viaje. De pie en el muelle, observaba a los pescadores en sus pequeñas embarcaciones remar de regreso bajo el atardecer, sin saber cómo sentirse. A pesar de saber que la tierra de las cascadas era uno de los principales campos de batalla entre Iwagakure y Konoha, Baishi había pensado que su fuerza le permitiría asegurar este próspero puerto sin problemas. Para su decepción, Takigakure, incluso con los Seven Tails, no pudo retener un simple puerto. El otrora bullicioso puerto estaba ahora desolado, sin señales de barcos mercantes o de pasajeros. Solo quedaban unos pocos barcos pesqueros. ¿En serio se espera que haga autostop en un barco pesquero? Baishi murmuró para sí mismo. Un barco pesquero estaba lejos de ser ideal para su viaje a las profundidades del mar. Supongo que tendré que probar la Tierra de Hierro. La Tierra del Hierro limitaba con la Tierra de las Cascadas al este. Como país neutral, no se había visto arrastrado al caos de la guerra ninja.
De hecho, se había vuelto más próspero a medida que los nobles huyeron allí para escapar del conflicto, trayendo riqueza y demanda. Baisi confiaba en que los puertos de la Tierra de Hierro no serían tan áridos como los de aquí. Salir de allí parecía una alternativa razonable. Una vez tomada su decisión, Baisi abandonó el puerto con la intención de dirigirse a la Tierra de Hierro al amparo de la noche. No podía deshacerse de la sensación de que una red invisible se acercaba a él. Aunque nada parecía estar mal, Baisi confió en sus instintos y decidió no demorarse. Sin embargo, algunas cosas son inevitables, por mucho que intentes escapar. Esa noche. La luna brillaba débilmente mientras un viento cortante arrasaba el bosque. Mientras corría por el bosque, Baisi de repente se detuvo, balanceándose sobre la rama de un árbol. Miró un árbol muerto que había delante y gritó fríamente: «Deja de esconderte. Muéstrate». «No está mal. ¡Qué vigilancia a tu edad!». «Estoy impresionado», respondió una voz profunda. Detrás del árbol paró una figura envuelta en una capa y con una máscara. Extendiendo las manos en gesto de buena voluntad, dijo Gia: «Es hora de volver a casa. Konoha es a donde perteneces». La voz del hombre enmascarado era sincera y sus movimientos no transmitían hostilidad. Baisi, sin embargo, ignoró sus palabras y se centró en analizar la máscara y el físico del hombre mientras buscaba recuerdos de su vida pasada y su tiempo en Roth. Momentos después, Baisi dijo: «Elefante». Elephant, o Z, era miembro de la unidad Anbu del tercero Kage, conocida por su experiencia en técnicas secretas y análisis de inteligencia. A Elephant no le sorprendió que Baisi lo reconociera. Había anticipado esto desde que se enteró del nombre en clave de Baisi, Gia. Después de todo, Roth era nominalmente una división de entrenamiento de los Anbu, y Danzo sin duda habría recopilado amplia información sobre los miembros de los Anbu. «Sí, soy yo», respondió Elephant con calma antes de continuar. «Gia, el tercero Kage, ha ordenado tu transferencia desde Roth. Volver. Konoha te necesita». Baisi se rió con frialdad y su voz goteaba de sarcasmo. «Oh, ¿en serio?». Justo cuando estaba a punto de decir más, su cuerpo de repente se congeló. Mirando hacia abajo, Baisi vio una sombra que se arrastraba desde sus pies hacia el bosque circundante. «Entonces, ¿esta es tu sinceridad?», se burló Baisi. Una bocanada de humo de chakra se dispersó y su técnica de transformación se disolvió, revelando su verdadera forma. La sombra que lo ataba se extendía profundamente hacia el bosque, uniéndose a alguien escondido. Antes de que Baisi pudiera actuar, una oleada de energía espiritual invadió su mente. Técnica de imitación de sombras del clan Nara, jutsu de transferencia mental del clan Yamanaka. Toda la preparación, comentó Baisi con desdén. Desafortunadamente, con un resoplido, Baisi expulsó la energía espiritual invasora. Su chakra surgió y se liberó de las ataduras de la sombra con facilidad. Por los débiles gemidos en el bosque, Baisi se dio cuenta de que su contraataque había causado cierta incomodidad. Murmuró para sí mismo: «Me has subestimado. Contra un ninja común y corriente, tal combinación de técnicas habría sido devastadora. Incluso alguien experto en la técnica del dios del trueno volador podría haber tenido dificultades para escapar». Sin embargo, la estadística de inteligencia de Baisi era de 40, lo que le otorgaba una inmensa fuerza espiritual. Combinado con su resistencia mental de nivel V, Mind Transfer Jutsu era impotente contra él. Dibujando un kunai, Baisi avanzó hacia Elefante. «Ahora dime, ¿cómo me encontraste?». Elefante abrió la boca para responder, pero el suelo empezó a temblar. Momentos después, 4 enormes estatuas con rostros y colmillos amenazadores se levantaron de los alrededores, exudando una energía opresiva. Baisi sintió como si lo estuviera vigilando una fuerza invisible. Un gran peso se posó en su mente y su visión se volvió confusa. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, Elephant habló. «Gia, esta es la formación de supresión de las 4 bestias de Iwagakure. Está diseñado para suprimir la energía y la percepción espiritual. Claramente te están apuntando». «¿La formación de supresión de las 4 bestias?». Baisi murmuró confundido. «¿Existe eso en el mundo ninja?». Aunque sospechoso al principio, Baisi rápidamente descartó sus dudas. Después de todo, este era un mundo vivo y que respiraba. El conocimiento de su vida pasada solo pudo arañar la superficie. Decidió no insistir en ello e intentó sentir las marcas del dios del trueno volador que había colocado. Para su consternación, solo respondió el kunai que llevaba.
La expresión de Baisi se oscureció. Estaba claro que la participación de Iwagakure había sido crucial para rastrearlo. Durante la semana pasada, había atravesado territorios en disputa entre Konoha e Iwagakure. Ninguna de las partes por sí sola podría haberlo identificado, pero sus esfuerzos combinados lo hicieron posible. Independientemente de si Elephant había pretendido este resultado o no, sus acciones finalmente le hicieron el juego a Iwagakure. A medida que más agentes de Iwagakure emergieron del bosque, los ojos de Baisi se estrecharon. Entonces, la mantis acecha a la cigarra, sin darse cuenta del oropéndola detrás, murmuró. Al darse cuenta de la precariedad de su situación, Baisi inmediatamente comenzó a idear un plan de escape. Después de todo, con Iwagakure tan claramente preparado, quedarse a luchar no era una opción. Fin del capítulo. Lo siento, les doy una versión sin editar, aquí está la versión editada. Chapter 48, Chapter 46 Escape. Capítulo 46 Escape parte 1. Una semana después. Tierra de cascadas. En plena noche, Baisi se paró en la rama de un árbol, inspeccionando el bosque circundante mientras la opresiva presión espiritual de la formación de supresión de las 4 bestias pesaba mucho sobre él. Sin un plan de escape inmediato, permaneció alerta, buscando oportunidades. Elephant, uno de los Anbu de Konoha, rompió el silencio. Iwagakure vino preparado. Este no es un lugar para quedarse. Baisi no respondió, sino que esperó a que Elephant continuara. Gia, dijo Elephant, usando el nombre en clave de Baisi. Te cubriremos. Encuentra una manera de escapar cuando tengas la oportunidad. Con eso, Elephant sacó un talismán escarlata de su capa. Baisi reconoció instantáneamente que era un talismán de seguimiento infundido con su sangre, utilizado por Rod durante su búsqueda. Puff. Una pequeña llama se encendió en la mano de Elefante, reduciendo el talismán a ceniza. Estaba claro que Elefante había decidido sacrificarlo todo. Sin embargo, Baisi no sintió ninguna gratitud. Entendió muy bien que las acciones de Elefante no eran para él sino para Konoha. Lo último que quería Konoha era que alguien como Baisi cayera en manos de Iwagakure. Además, sin Elephant guiando a Iwagakure hacia él, nada de esto habría sucedido. Baisi asintió débilmente pero no dijo nada. El bosque estaba tranquilo, salvo por el leve susurro de las hojas. Las fuerzas de Iwagakure los habían rodeado pero aún no habían lanzado un ataque. ¿Qué están esperando? Baisi se preguntó, sus instintos pinchaban de inquietud. De repente, una abrumadora sensación de pavor lo invadió, como si la muerte misma estuviera a solo un paso de distancia. Sin dudarlo, rompió la rama debajo de él, impulsándose en el aire como un misil. En el instante en que dejó su puesto, un rayo cegador de luz blanca golpeó donde acababa de pararse. Auge. Todo lo que se encontraba en el camino de los árboles, la hierba e incluso el suelo se desintegró en partículas, dejando un vacío espeluznante. Las pupilas de Baisi se estrecharon cuando se giró para rastrear el origen del rayo. A lo lejos, vio a un anciano pequeño flotando en el aire. La luz emanaba de entre sus manos. Onoki. Baisi murmuró, completamente atónito. No esperaba que el tercer Tsuchikage se uniera personalmente a la caza. Teniendo en cuenta la tercera guerra shinobi en curso, Onoki debería haber estado salvaguardando su aldea, preparado para posibles intentos de asesinato o ataques a gran escala. Sin embargo, aquí estaba, lejos de Iwagakure. ¿Por qué está aquí? Un momento de reflexión proporcionó la respuesta. Con el Jinchuriki de 4 y 5 colas estacionado en Iwagakure, Onoki podía permitirse el lujo de irse. Su capacidad para volar y su fuerza excepcional hacían que fuera difícil apuntar. Además, el dominio de Onoki de la técnica Dust Release A, superando a la mayoría de los otros Kekkei Genkai, lo convirtió en uno de los shinobi más peligrosos del mundo. Dust Release combina tierra, fuego y viento chakra a Kekkei Theta. Está en un nivel más alto que mi World Release, que solo fusiona chakra de tierra y agua. La única razón por la que World Release parecía más formidable era porque Ashirama Senju, su portador, estaba leguas más allá de Onoki en el poder. Si comparabas a Onoki con alguien como Yamato, la diferencia era de día y de noche. Los pensamientos de Baisi corrieron, pero no hubo tiempo para evitar. Antes de aterrizar, el rayo blanco se movió y se dirigió hacia él. A diferencia del singular ataque preciso de Dust Release Detachment of the Primitive World, este fue Dust Release Boundary Removal, una técnica de barrido con mayor alcance y poder destructivo.
Todo en su camino, árboles, rocas y tierra. Quedó reducido a átomos. Todavía en el aire y sin afianzarse, Baisi parecía no tener opciones. Cualquier otro ninja habría estado condenado. Pero Baisi tenía la técnica del dios del trueno volador. Aunque la supresión de sus habilidades sensoriales le impidió detectar marcadores de teletransportación distantes, su kunai le proporcionó un escape inmediato. En el último momento posible, lanzó su kunai hacia adelante y activó la técnica. En un instante, reapareció a 5 metros de distancia, evadiendo por poco el rayo. Sin perder tiempo, Baisi lanzó varios kunai en diferentes direcciones, creando rutas de escape que hicieron que apuntar a él fuera mucho más difícil. Al reconocer la inutilidad de perseguir a Baisi de esta manera, Onoki desactivó su técnica una vez que Baisi se salió del alcance. Todo esto había sucedido en cuestión de segundos. Elephant, finalmente poniéndose al día con la situación, apareció junto a Baisi en un instante, junto con otros 3 Konoha Anbu. Baisi miró a los recién llegados y notó detalles familiares. Uno era miembro del clan Yamanaka, otro del clan Nara. El tercero llevaba el aroma de insectos parásitos Anaburame. No es de extrañar que apenas lo notara antes. Es un Aburame, pensó Baisi, reconociendo la capacidad natural del clan de pasar desapercibido. Ejecute el plan C, ordenó Elephant, con su voz grave. Sí, señor, respondieron los 3 Anbu, con un tono de tristeza. El plan C era una contingencia para las situaciones más extremas, que requería que el equipo garantizara la seguridad de Baisi a toda costa, incluso sus vidas, si fuera necesario. A pesar de sentir las manipulaciones de Iwagakure en esta misión, Elephant había priorizado recuperar a Baisi para Konoha. Para ese objetivo, arriesgarlo todo se consideró que valía la pena. Mover. Por orden de Elefante, los Anbu entraron en acción. Elefante lideró la carga hacia las fuerzas de Iwagakure que se acercaban, seguido de cerca por Baisi. Los otros 3 Anbu lo flanquearon formando un triángulo protector. Antes de que los dos grupos se enfrentaran, los Konoha Anbu lanzaron una ráfaga de kunai, cada uno atado con etiquetas explosivas. Un ninja Iwagakure en el frente se detuvo rápidamente, tejiendo señales con las manos para lanzar Earth Release Art estilo igual. Una sólida barrera de tierra se elevó desde el suelo, interceptando los proyectiles. Sin embargo, aunque el muro detuvo al kunai, no pudo evitar las explosiones resultantes. Auge. 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 Una serie ensordecedora de detonaciones redujo la pared a escombros en apenas unos momentos. A través del polvo sedimentado, Elephant lanzó su siguiente ataque Fire Release Phoenix Sage Fire Technique. De su boca brotaron pequeñas bolas de fuego dispersas, cada una apuntando a los agentes de Iwagakure. Aunque el ataque fue visualmente impactante, el ninja de Iwagakure respondió con precisión practicada, esquivando sin esfuerzo antes de lanzar su contraataque. La batalla había comenzado. Fin del capítulo. Chapter 49. Chapter 47 Esagpe 2. Capítulo 47 Esagpe Parte 2. Cuidado abajo. El miembro del clan Yamanaka, conocido por sus agudas habilidades sensoriales, gritó una advertencia justo cuando el ninja Iwa lanzaba su contraataque. Pero incluso antes de la advertencia, los sentidos mejorados de Baisi, reforzados por la amplificación de 5 sentidos de nivel tercero, detectaron la anomalía. Saltó alto en el aire justo cuando una punta de tierra afilada y de rápido crecimiento se disparó desde debajo de él. Lanzamiento de la tierra Earth Spear Fam, Baisi lo reconoció al instante. Al observar el pico que se extendía rápidamente apuntándolo, la expresión de Baisi permaneció indiferente. Girando ligeramente en el aire, esquivó el ataque con facilidad. Sin embargo, mientras descendía, docenas de cientos de púas de tierra brotaron del suelo, transformando el área en un bosque mortal de lanzas. Simultáneamente, desde arriba, Onoki hizo su movimiento, activando liberación de polvo destacamento de la técnica del mundo primitivo. Se formó un pequeño cubo transparente entre sus palmas antes de disparar hacia Baisi a una velocidad increíble. Sintiendo el peligro que amenazaba su vida detrás de él, Baisi actuó sin dudarlo. Fijándose en uno de los kunai que había lanzado antes, activó la técnica del dios del trueno volador. En un instante, desapareció justo cuando el cubo llegaba a su ubicación anterior. Auge. Un destello de luz blanca borró todo en su radio, incluida una parte del bosque puntiagudo debajo de él, dejando un enorme vacío en la tierra. Baisi reapareció a poca distancia, con su expresión oscura.
Aunque había evadido el asalto combinado de Onoki y un ninja Iwa, lo había separado de Konoha Anbu. Peor aún, quedó claro que esta separación fue deliberada. De cara al futuro, vio a Elephant y los demás luchando contra las fuerzas de Iwa, incapaces de reagruparse con él. Murmurando en voz baja, Baisi dijo: parece que no puedo simplemente superar esto. Inicialmente, había planeado conservar energía mientras dejaba que Anbu cubriera su fuga. Pero con la situación actual, estaba claro que no podía permitirse el lujo de contenerse. Al ver a Elephant y los otros tres rodeados y apenas aguantando, Baisi pensó: no puedo dejarlos caer tan pronto. Primero necesito estabilizar la situación. Decidido, Baisi formó una serie de sellos manuales a una velocidad cegadora. Lanzamiento de madera, el advenimiento de un mundo de árboles en flor. En unos momentos, el desolado campo de batalla se transformó en un bosque exuberante y vibrante. Árboles y enredaderas surgieron del suelo, envolviendo el área en una densa vegetación. Escondido dentro del follaje, Baisi controló las enredaderas para atacar al ninja Iwa mientras buscaba una oportunidad para escapar. Con la cobertura adicional proporcionada por los árboles, Elephant y el otro Anbu lucharon con renovado vigor. En unos momentos, desmantelaron la formación de los ninjas Iwa, derribando a varios oponentes. El miembro del clan Nara resultó especialmente mortal. Utilizando las abundantes sombras del bosque, desató las técnicas de sombras de su clan con una precisión devastadora, eliminando a 4 ninjas Iwa sin ayuda de nadie. Pero su ventaja duró poco. De repente, una luz blanca cegadora descendió del cielo, destruyendo una gran parte del bosque de Baisi. Entre las víctimas se encontraba Nara Anbu, cuya excesiva dependencia de las sombras lo dejó vulnerable. Al ver esto, Baisi sintió un escalofrío recorriendo su columna. No estaba seguro de cuántas veces más Onoki pudo desatar Dust Release Boundary Removal, pero cada activación agotó significativamente sus reservas. Y entonces surgió otra amenaza. Entre las fuerzas de Iwa se encontraba un ninja con explosión release, conocido como Jundaigo. Con cada puñetazo y patada, las explosiones arrasaban el bosque, causando devastación solo superada por la liberación de polvo de Onoki. No puedo permitir que este tipo siga arrasando, pensó Baisi sombríamente. Dirigiendo sus enredaderas hacia Hyundai, Baisi intentó enredarlo. Sin embargo, la experiencia de combate de Hyundai no tuvo comparación. Se encontró con las enredaderas de frente, detonándolas antes de que pudieran alcanzarlo. Auge. 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 Las explosiones se produjeron sin cesar. En unos momentos, Baisi se dio cuenta de que continuar con este choque agotaría su chakra rápidamente sin lograr nada. Afortunadamente, justo cuando Baisi se estaba quedando sin opciones, Aburame Anbu, que había pasado desapercibido hasta ahora, hizo su movimiento. De su cuerpo brotó un enjambre de insectos, oscureciendo el cielo mientras pululaban hacia Jundaigo. A pesar de las capacidades destructivas de Hyundai, luchó contra los insectos. Su gran número y el control preciso de Aburame le obstaculizaron significativamente. Con Hyundaigo atado, Baisi sintió que le levantaban un peso de los hombros. Redirigió su enfoque a apoyar a Elephant y los demás, asegurándose de que pudieran resistir un poco más. Pero fue una carrera contra el tiempo. Las reservas de chakras de Konoha Anbu se estaban agotando rápidamente. Una vez que se acabaran, no habría forma de salvarlos. El ninja Iwa parecía saber esto también. En lugar de presionar para un asalto total, mantuvieron una presión constante, esperando el momento oportuno para el inevitable colapso. El tiempo pasó y la situación se volvió cada vez más grave. Elephant y los demás intentaron varias fugas, pero fueron obligados a retroceder repetidamente. Gia, prepárate para moverte. Estamos haciendo un último intento, llegó una voz en la mente de Baisi. Fue Yamanaka Anbu, quien utilizó la técnica de comunicación mental de su clan para transmitir el plan. Pero a diferencia de antes, Baisi se negó. Él respondió con calma: simplemente mantén la línea. Eso es todo lo que necesitas hacer. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, no hagas nada. Simplemente mantenga la situación actual. Después de una pausa, el Yamanaka respondió entendido. Sin ser vista por todos, una sola vid se adentró profundamente en la tierra, extendiéndose mucho más allá del campo de batalla. La formación de supresión de las 4 bestias limitó el rango sensorial de Baisi a solo 70 metros.
Sin embargo, el límite de la formación se encontraba a casi 200 metros de distancia, demasiado lejos para detectar cualquiera de sus marcadores de teletransportación. Baisi había ideado una solución alternativa. En la punta de la vid, inscribió un sello del dios del trueno volador y luego dejó que la vid creciera sigilosamente hacia afuera. Cada vez que la punta de la vid se extendía más allá de su rango sensorial, inscribía un nuevo sello. Cuando el tercer sello finalmente se movió más allá de los límites de la formación, Baisi sabría que había llegado a un lugar seguro. En ese momento, se teletransportaría. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 50 Chapter 48 Escaping and Moving On. Capítulo 48 Escapar y seguir adelante en la superficie, la batalla continuó. Bajo tierra, la vid siguió creciendo. El rostro de Baisi estaba tenso, con las venas abultadas en las sienes, mientras el sudor goteaba por su frente. Controlar una sola enredadera para que creciera a más de 200 metros era una tarea monumental, aún más difícil por su necesidad de mantener la batalla en la superficie. No podía permitirse el lujo de parecer que no lo estaba intentando, lo que exigía toda su concentración. Además de su desafío, todavía estaba bajo los efectos supresores de la formación de supresión de las 4 bestias. La tensión mental era abrumadora y Baisi se acercaba a su punto de ruptura. Finalmente llegó el alivio. En un instante, el tercer marcador desapareció de su rango sensorial. Baisi exhaló profundamente, con una sonrisa cansada pero satisfecha cruzando su rostro. Finalmente. Con un último aliento, Baisi soltó su control sobre World Release Advent of a World of Flowering 3, dejando solo la enredadera enterrada en lo profundo de la tierra. Ya sin la carga de mantener el jutsu, sintió una ola de ligereza y claridad. Haciendo caso omiso de la apariencia confusa de los ninjas Iwa, Baisi dio un solo paso adelante. Sintiendo la reaparición del tercer marcador, activó la técnica del dios del trueno volador. En un instante, Baisi desapareció y reapareció a 70 metros de distancia dentro de un espacio oculto creado por la vid. Sin perder un momento, borró el marcador de la vid y luego lo encerró en un marcador más distante. Volvió a activar la técnica del dios del trueno volador. 3 saltos más tarde, Baisi emergió más allá de los límites de la formación de supresión de las 4 bestias. El peso opresivo sobre su mente se levantó y sus habilidades sensoriales se expandieron. En un instante, pudo detectar varios marcadores en un radio de 10 kilómetros. Al lanzar una última mirada a Onoki, que se acercaba a toda velocidad hacia él desde el cielo, Baisi activó la técnica del dios del trueno volador una vez más, desapareciendo en la distancia. Onoki se detuvo en pleno vuelo, mirando el espacio vacío donde había estado Baisi. Por primera vez en años, el tercer Tsuchikage sintió una punzada de arrepentimiento. Se reprendió a sí mismo por dudar antes. Si no se hubiera preocupado por conservar el chakra, podría haber destruido todo el bosque sin dudarlo. Pero nadie podría haber predicho que Baisi, incluso bajo los efectos de la formación de supresión de las 4 bestias, idearía una estrategia de escape tan creativa. El uso que hizo Baisi de World Release y la técnica Flying Thunder God había sido ingenioso. Si no fuera por su rapidez de pensamiento, el resultado de la batalla podría haber sido muy diferente. Onoki maldijo su propia advertencia. Sin Baisi, centró su atención en el Konohamabu restante. Su furia se desató y ninguno de ellos sobrevivió. El tiempo pasó rápidamente y 3 días después. Temprano en la mañana, Baisi llegó a la Tierra de Hierro. El clima aquí era mucho más frío que en la Tierra de las Cascadas. Aunque todavía era finales de otoño, ya caían copos de nieve del cielo. Caminando a través del desierto árido, Baisi se encontró rodeado por un mundo de paisaje helado plateado y blanco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Frío. Baisi tembló cuando un copo de nieve llegó a su collar. A pesar de su constitución de 50 puntos, no pudo evitar sentir el escalofrío. Tal vez debería desarrollar resistencia al frío. Baisi, que nunca pospuso las cosas, convocó al sistema, fijó el objetivo de la resistencia al frío y comenzó a guiar el proceso de evolución mientras continuaba su viaje. Inicialmente, esperaba que el proceso llevara algún tiempo. Sin embargo, para su sorpresa, solo le tomó 3 días adquirir el nivel primero resistencia al frío. La velocidad de este desarrollo lo dejó asombrado.
Basándose en sus experiencias anteriores, había estimado que se necesitaría al menos una semana para desarrollar tal habilidad. Curioso por la causa, Baisi reflexionó sobre su entorno y pronto se dio cuenta del motivo. Las gélidas temperaturas y los fuertes vientos fueron el ambiente exterior perfecto para estimular su evolución. Esta revelación le recordó su primera infancia. En aquel entonces, sus escasas reservas de energía deberían haber hecho casi imposible alcanzar la adaptabilidad celular de nivel tercero en tan solo unos meses. Pero había soportado una presión invasiva constante por parte de las células de Hashirama dentro de su cuerpo. Esa presión había sido el estímulo ideal para su capacidad de adaptación. Ahora, el ambiente helado cumplía el mismo propósito para su resistencia al frío. Cuando se dio cuenta de la verdad, Baisi sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo he perdido sin darme cuenta? Comenzó a reflexionar sobre las otras habilidades que podría haber desarrollado más rápido. Habilidades como la autocuración, la resistencia al veneno y los sentidos mejorados podrían haberse acelerado si se hubiera sometido a las condiciones adecuadas. ¿Por qué no pensé en esto antes? Baisi murmuró, frustrado consigo mismo. Después de un momento de autorrecriminación, se aseguró: está bien. Todavía soy joven. Tengo tiempo para compensarlo. Pasó otra semana. Al mediodía, Baisi llegó a la ciudad portuaria norteña de la Tierra de Hierro. Como era de esperar, el puerto estaba lleno de actividad. A diferencia de la Tierra de las Cascadas, el puerto aquí estaba prosperando. La guerra en curso parecía no haber hecho más que aumentar el flujo de bienes y personas. El conocido dicho "donde hay guerra, hay ganancias", se mantuvo incluso en este mundo. A pesar del atractivo del bullicioso puerto, Baisi decidió no abordar un barco de inmediato. En cambio, evitó el puerto por completo y recopiló información silenciosamente. Una vez que confirmó que el puerto aún estaba en pleno funcionamiento, se retiró. Su advertencia no fue infundada. Los ninjas Iwa probablemente conocían su intento anterior de escapar del puerto norte de la Tierra de las Cascadas. Una investigación exhaustiva podría haberles llevado a adivinar su destino. Si hubieran enviado a Shinobi a acechar en este puerto, las cosas se complicarían innecesariamente. Baisi podía manejar a algunos ninjas Iwa, pero no quería atraer la atención no deseada de los samuráis de la Tierra de Hierro. Prefería retrasar su partida antes que arriesgarse a otra confrontación. Había otra razón para su retraso: necesitaba tiempo para preparar algunos equipos personalizados. El equipo que planeaba crear era equipo de entrenamiento con peso simple. Si las condiciones externas pudieran acelerar la evolución de habilidades como la resistencia al frío, entonces seguramente también podrían mejorar sus estadísticas principales como fuerza y agilidad. El equipo de entrenamiento ponderado fue el estímulo externo perfecto para estos atributos. En la mayoría de los países, fabricar ese tipo de equipo sería un desafío. Pero en la Tierra de Hierro fue relativamente fácil. Los samuráis aquí dependían en gran medida de armaduras y armas, creando un mercado próspero para herreros expertos. Con tantos expertos disponibles, Baisi no tenía dudas de que podían cumplir con sus requisitos. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 51, Chapter 49 Ready. Capítulo 49 Listo dentro de la ciudad. Frente a una herrería. Un joven de apariencia normal, que portaba una espada larga, levantó hábilmente la gruesa cortina de la puerta y entró directamente. De repente, el sonido del ruido del hierro, acompañado de un calor abrasador que golpeó su rostro, llegó a sus oídos. «¡Hey, señor, está aquí!». En ese momento, un niño, que parecía un aprendiz, se le acercó rápidamente. El joven asintió, respondió casualmente y no dijo nada más, emitiendo la vibra de que los extraños debían mantener la distancia. Sin embargo, el aprendiz no mostró ninguna expresión extraña, como si estuviera acostumbrado. «Señor, ¿está aquí para recoger el último lote de mercancías hoy?», preguntó el aprendiz. Baisi asintió y preguntó: «¿Es falsificado?». «Todo está falsificado, señor. Por favor, ven por aquí». Mientras hablaba, el aprendiz extendió la mano para abrir el camino. Pronto, los dos llegaron a un almacén en el patio trasero. Después de abrir una de las cajas, el aprendiz señaló las brillantes piezas de la armadura que había dentro y dijo: «Señor, esto es lo que quería».
Hay un total de 100 piezas, cada una de las cuales pesa 1 libra. Al igual que los anteriores, todos están fabricados estrictamente según sus necesidades. Baishi recogió un trozo de hierro al azar. Hacía frío al tacto, ni siquiera tan grande como una palma, pero extremadamente pesado. Debe haber sido hecho con el hierro más fino. Así es. La persona que vino fue Baishi, y esta no fue su primera vez aquí. Durante el último medio mes, había venido varias veces y había recibido placas de armadura personalizadas para soportar peso en lotes. Hoy fue el último lote. Bien. Baishi dejó la lámina de hierro y ofreció un raro cumplido. Al escuchar los elogios de Baishi, el aprendiz se frotó las manos y preguntó con cautela: ya que está satisfecho, señor, ¿qué tal el pago final? Baishi no tenía intención de incumplir el pago de la deuda, por lo que dijo directamente: vamos. Llévame a ver al comerciante. El aprendiz sonrió y rápidamente respondió: está bien, señor. Por favor, espera un momento. Le pediré a alguien que mueva los elementos al frente por usted. Al escuchar esto, Baishi agitó la mano y dijo: no es necesario. Después de decir eso, cerró la caja con llave y la recogió casualmente con una mano. Al mirar al atónito aprendiz, Baishi volvió a hablar: vamos. Después de escuchar el recordatorio de Baishi, el aprendiz finalmente despertó de su estupor, bajó la cabeza asombrado y dijo repetidamente: bueno, está bien, señor. De esta manera. Al ver la reacción del aprendiz, Baishi sacudió la cabeza en secreto y pensó: el miedo de la persona común a la gente extraordinaria está realmente profundamente arraigado. Mientras seguía al aprendiz, Baishi reflexionó que si no se podía cambiar la brecha absoluta de poder, entonces la llamada paz en última instancia no sería más que una ilusión. Sacudiendo la cabeza y sin pensar más en ese tema, Baishi siguió al aprendiz y pagó el saldo. Después de salir de la herrería, entró en un callejón, miró a su alrededor y, después de confirmar que no había nadie cerca, realizó en silencio la técnica del dios del trueno volador. Al momento siguiente, su figura desapareció del lugar. Fuera de la ciudad. En una habitación secreta subterránea hecha con técnicas de escape de madera, apareció de repente la figura de Baishi. Por motivos de seguridad no se quedó en la ciudad. En cambio, confió en la técnica del dios del trueno volador para viajar, lo que básicamente cortó la posibilidad de ser rastreado por otros. Quizás esto fue un poco exagerado, pero después de la última lección, no se atrevió a ser descuidado otra vez, ni se atrevió a subestimar la fuerza de las principales aldeas ninja. Dado que a Iwagakure se le puede ocurrir una formación impactante del espíritu de las 4 bestias, era probable que otras aldeas ninja también tuvieran algún medio para contenerlo. Por lo tanto, antes de volverse lo suficientemente poderoso, planeó mantener un perfil bajo. Dejando la caja, Baishi lanzó What Release What Transformation y reveló su verdadera forma nuevamente. Aunque tenía casi 9 años y todavía parecía infantil, su altura ya había superado los 1,4 metros. Por eso a Baishi no le preocupaba que un poco más de peso afectara su crecimiento. En ese momento, llevaba un chaleco gris sin mangas con docenas de pequeños bolsillos cuidadosamente dispuestos, todos llenos de placas de armadura. Además, también había una correa en cada una de sus extremidades, que era abultada y obviamente tenía pesas. En otras palabras, llevaba estas cargas todo el tiempo. De hecho, desde que se fabricó el primer lote de placas de blindaje que soportaban peso, nunca se las había quitado a menos que fuera absolutamente necesario. Después de la comparación, Baishi había confirmado que la aportación de peso podría efectivamente acelerar la evolución, ya se tratara de una mejora especial o de atributos básicos. Sistema, muestra mi estado. Tan pronto como Baishi terminó de hablar, apareció un panel translúcido familiar en su campo de visión. Anfitrión Baishi, edad 8, 68. Atributos básicos. Fuerza 21,7. 25,1. Agilidad 23,6. 26,1. Constitución 50,0. 50,2. Inteligencia 40,5. 40,6. Mejora especial, afinidad del chakra agua sexto 7,8%, tierra sexto 8,5%. Liberación de madera V 50,5%. Resistencia mental V 25,1%. Mejora de la percepción espacial V 0,1%. Autocuración cuarto 17,5%. IF 20,3%. Mejora de los 5 sentidos tercero 45,3%. Adaptabilidad de la celda tercero 0,1%.
Resistencia al frío segundo 84%. Resistencia a la toxina segundo 25,5%. Estado normal. Durante el último medio mes, había centrado su energía principal en la evolución de Cold Resistance y no había asignado mucha energía a la evolución de sus atributos básicos. Sin embargo, su Strength y Agility aún aumentaron en 3,4 y 2,5, respectivamente. La presencia del peso extra le permitió lograr efectos evolutivos inesperados con un gasto mínimo de energía. En cuanto a Constitution y Intelligence, como no se les puso ningún esfuerzo, solo aumentaron pasivamente en 0,2 y 0,1. Mientras tanto, Self-Healing aumentó otros 2,8 puntos porcentuales debido a la exploración continua del potencial de Wall Release. Volviendo a Cold Resistance, en poco más de 10 días, había evolucionado al nivel segundo 80,4%, no lejos del nivel tercero. Como referencia, le llevó medio mes actualizar Spatial Perception Enhancement al nivel segundo. Después de eso, tomó otro medio mes actualizarlo al nivel tercero. Este fue el resultado de una dedicación incondicional. En cuanto a Cold Resistance, incluso si se incluyen los 3 días iniciales, solo había evolucionado a su nivel actual en unos 20 días. Comparando estos dos, la diferencia es clara. A partir de todo esto, no es difícil ver la importancia del entorno externo. Dadas las excelentes condiciones, Baishi no quería desperdiciarlos, por lo que planeaba quedarse aquí un mes más. Para entonces, Cold Resistance debería poder evolucionar al nivel cuarto. Por tanto, incluyendo el tiempo de viaje, eso equivaldría a 2 meses. Baishi no creía que Iwagakure lo mantuviera aquí por tanto tiempo. Si lo hicieran, él lo aceptaría, pero la posibilidad era muy escasa. Después de todo, la Tercera Guerra Mundial Ninja duraba casi un año. Ahora era el momento en que las batallas eran más intensas y, de hecho, Iwagakure necesitaba mano de obra. ¿Cómo podrían desperdiciar recursos y personal en semejante apuesta? Por supuesto, el escenario más probable era que estuviera participando en una batalla de ingenio y resistencia contra el aire, pero siempre y cuando eso no obstaculizara su progreso, no fue una pérdida de tiempo. En este caso, ¿por qué no esperar un mes más? Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 52 Chapter 50 Setting Sail. El tiempo pasó rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos había pasado un mes. Fuera de la ciudad. En una cámara subterránea. Baishi, sin camisa y respirando pesadamente, estaba haciendo flexiones mientras contaba en voz alta 496, 497, 498, 499, 500. Después de completar sus 500 flexiones, Baishi se puso de pie de un salto y exhaló profundamente. En un instante, una niebla blanca salió disparada de su boca y nariz, extendiéndose 1 metro en el aire. Era invierno en la Tierra de Hierro y la temperatura había bajado significativamente, pero Baishi estaba empapado de sudor, y su cuerpo era un claro testimonio de la intensidad de su entrenamiento. Se tomó un momento para calmar la respiración, miró en ese momento y murmuró para sí mismo: ya casi es hora. Necesito irme. Había comprado su billete hace varios días y hoy era el día que tenía previsto partir. Al quitarle casualmente su equipo de pesas, Baishi lo selló en un pergamino y, como de costumbre, revisó su panel de estado. Como era de esperar, después de un mes de evolución, su Cold Resistance había alcanzado con éxito el nivel cuarto, con la barra de progreso del 43,2%. Ahora, incluso en el frío glacial de la Tierra de Hierro, podría sobrevivir sin ninguna protección contra el frío. Entendió que la evolución consistía en superar las debilidades y adaptarse a diversos entornos. Cold Resistance le dio la capacidad de sobrevivir en condiciones de frío extremo, asegurando que el duro clima no representara ninguna amenaza para él. Si bien esto no mejoró directamente su fuerza de combate, podría resultar que le salvaría la vida en ciertas situaciones extremas. Baishi no consideró esto una pérdida de tiempo. Además, sus atributos básicos habían mejorado significativamente durante el último mes. Entre ellos, Strength fue el que más aumentó, de 25,1 a 32,5. Siguió Agility, pasando de 26,1 a 31,4.
Constitution y Intelligence tuvieron los aumentos más pequeños, solo 0,6 y 0,7, respectivamente, alcanzando 51,1 y 41,3. Y esto fue con la mayor parte de su enfoque en mejorar Cold Resistance. Si se hubiera dedicado plenamente a mejorar sus estadísticas básicas, los resultados habrían sido mucho más impresionantes. Sacudiendo sus pensamientos, Vice cerró su panel de estado, rápidamente se lavó y partió. En la ciudad. En una habitación de una posada, la figura de Vice apareció sin sonido. Después de escuchar atentamente por un momento para asegurarse de que el área fuera segura, borró el sello Flying Thunder God de la esquina de la mesa. A continuación, utilizó una técnica ninja Wood Style Transformation Technique para alterar su apariencia y adaptarla a la persona que había reservado la habitación hace 3 días. Recuperó su depósito, salió de la posada, se dirigió al puerto y abordó el barco. Todo iba bien. En ese momento, Vice confiaba en que estaba realmente a salvo. Desde comprar el billete hace días hasta reservar la habitación y su viaje hoy, no había sentido nada fuera de lo común. Esto le aseguró que sus planes aún estaban intactos. Aproximadamente media hora después, el carguero zarpó. Así es, un carguero. La razón por la que tomaba un carguero era sencilla: actualmente ningún barco de pasajeros viajaba a su destino, por lo que no tuvo más remedio que abordar un carguero. ¿A dónde se dirigía? La respuesta fue la Tierra del Agua, específicamente, los mares cercanos a la Tierra del Agua. El vasto océano albergaba muchas islas, pero encontrar una adecuada para sobrevivir no fue una tarea fácil. Después de todo, todavía era humano. Los humanos necesitaban comida, agua y refugio. Si bien sus necesidades pueden ser menores que las de la mayoría, todavía existen. Los mares cercanos a la Tierra del Agua estaban salpicados de islas. Es posible que algunos no sean adecuados para la gente corriente, pero podrían trabajar para él. Incluso si el entorno fuera duro, eso estaría bien, incluso podría ayudarlo a desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir. Precisamente por eso tuvo que coger un carguero. La zona no era particularmente estable. Los piratas eran famosos en la región. En tiempos de paz, mantenían un perfil bajo, sabiendo que provocar a alguien de la Tierra del Agua podía tener graves consecuencias. Pero desde que estalló la Guerra Mundial Ninja, la actividad pirata en la zona se había vuelto cada vez más rampante. Los barcos de pasajeros ahora tenían demasiado miedo para aventurarse en esas aguas. Solo los cargueros, con suficiente poder de escolta, se atrevieron a navegar hasta allí, motivados por la perspectiva de obtener beneficios. En cuanto a por qué los buques de carga transportaban pasajeros, la respuesta fue simple: la demanda crea el mercado. Con menos barcos de pasajeros, los buques de carga vieron la oportunidad de ganar dinero extra. Vice había pagado una gran suma para asegurarse un lugar en uno de ellos. Para Vice, el dinero era solo un número. Si necesitaba más, siempre podía encontrar 1 o 2 nobles y usar su influencia para adquirirlo. Entonces, no le importó el gasto. Todo lo que esperaba por ahora era un viaje seguro a su destino. Todo lo demás podría solucionarse más adelante. Pasaron 10 días en un abrir y cerrar de ojos. El carguero, que había partido del puerto norteño de la Tierra de Hierro, pasó por la Tierra del Rayo y finalmente atracó en un lugar llamado Tierra de la Fragancia. Situada en el noroeste de la Tierra del Agua, la Tierra de las Fragancias fue reconocida oficialmente como país, pero en realidad era solo una isla un poco más grande. Como la mayoría de los países pequeños, la Tierra de las Fragancias no tenía su propia aldea ninja. En cambio, dependía de una fuerza militar compuesta por ciudadanos regulares para mantener el orden. Sin embargo, a diferencia de otros países pequeños que fueron atacados con frecuencia por piratas, la Tierra de las Fragancias era relativamente rica debido a su producción de especias. Debido a que estaba cerca de la Tierra del Agua, pudo distribuir fácilmente misiones, lo que disuadió a los grupos piratas de molestar a su gente. Los lugareños vivían aquí bastante tranquilos. Caminando por las calles, con tiendas de todos los tamaños a ambos lados, Vice no pudo evitar notar mentalmente este lugar como una base potencial para futuros suministros. Después de familiarizarse con el área, dejó atrás algunas focas del dios del trueno volador y comenzó a prepararse para su viaje mar adentro. Esta vez, a diferencia de antes, Vice planeaba navegar solo, por lo que había mucho más que preparar. Primero, necesitaba comprar un barco.
El tamaño no importaba siempre que pudiera navegarlo solo o con algunas personas. ¿Por qué la opción para unas pocas personas? Sencillo, tenía la técnica del clon de sombras, que le permitía hacer varias copias de sí mismo para actuar como individuos separados. A continuación, necesitaba un mapa de los mares cercanos. No era necesario que fuera demasiado detallado, lo suficiente para garantizar que no se perdiera en el vasto océano. Por último, tuvo que comprar suministros. Su búsqueda para encontrar una isla adecuada no sería un esfuerzo a corto plazo, por lo que tenía que asegurarse de estar bien abastecido. Habiendo decidido su curso de acción, Baisi no perdió el tiempo. Con el dinero como aliado, completó todos sus preparativos en menos de 2 horas. En el muelle. Baisi estaba en la cubierta de un barco de aproximadamente 4 o 5 metros de largo. Mirando al mar resplandeciente, sintió una oleada de audacia en su interior. No es de extrañar que tanta gente quiera convertirse en piratas. El océano realmente necesita a alguien que lo conquiste. Murmurando para sí mismo, Baisi aseguró el ancla, hizo las velas y, con la ayuda del viento, el barco se alejó lentamente del muelle y desapareció en el vasto mar. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias.